La siguiente ponencia hace referencia a deficiencias de habitabilidad, déficits de confort. Para ilustrarnos sobre ese tema, está con nosotros Israel Brioso Palmero, que es arquitecto perito, termógrafo ITC de nivel 2 y es el presidente de la agrupación de arquitectos peritos forenses de Sevilla. Israel es también mucho más que eso de esas cosas técnicas que he explicado. Es un divulgador científico, es un perito profesional y es muy conocido entre los arquitectos peritos españoles porque está siempre dispuesto a explicar cómo hacer mejor las diagnosis, está dispuesto siempre a explicar cómo hacer mejor nuestro trabajo con una simpatía sevillana que le caracteriza. Y la verdad es que además es un amigo. O sea, muchísimas gracias, Israel, por haberte brindado este tercer grado que suponen estas jornadas. En este momento, si no me equivoco, tenemos 622 personas mirándote. Disfruten, aquí está Israel. Disfrútenlo porque es una gozada verlo. Adelante. Pues lo primero, muchas gracias, Pere, por la presentación. Luego también agradecer a la UAFE la organización de este tipo de jornadas. Ya sabemos que la situación sanitaria pues no nos permite vernos, que realmente a los ponentes que nos gusta lo que hacemos, lo que nos gusta es vernos, poder contrastar impresiones y muecas de cara, porque eso nos da muchísima información y Juan Luis lo sabe muy bien, que hemos comentado alguna vez la falta que le echamos de eso. Y bueno, y que se puedan organizar este tipo de jornadas también hace dar un poco la visión de juego que existe, ¿no? Que ya lo hemos dicho muchas veces, que el leal saber y entender pues ha avanzado, ¿no? Y que ya tenemos a disposición nuestra una gran cantidad de equipos pues que nos permiten poder diagnosticar o poder acertar o poder acercarnos a un valor el cual sea mucho más objetivo y a partir de ahí poder sacar unas conclusiones muchísimo más científicas, más objetivas. Luego, quiero agradecer a Gorka Odriozola porque al principio de la ponencia he tenido ciertos problemas técnicos y como buen perito en lo suyo ha surgido y ha salido en mi ayuda y me ha reinstalado el programa y tal. Entonces quería que también quedara aquí patente de que es importante contar con profesionales que sepan manejarse bien y rápido, y audaces y veloces para poder responder. Muchas gracias, Gorka. Por último, antes de comenzar, quisiera hacer públicamente de nuevo mi admiración por Juan Luis, porque Juan Luis a mí cada vez que lo veo y cada vez que hablo con él me amplía la lista para pedir a los Reyes Magos. Siempre hay un aparatito, además súper asequible, el cual hace que amplíe la maleta y cada vez sea más grande. Y ya en vez de una maleta, pues lleve casi 2 maletas para poder disfrutar y poder aprender. Así que nada, muchas gracias, Juan Luis Zamora, por todo lo que nos enseñas. Y a continuación, ya si queréis, pues pasamos a la presentación. Voy a compartir. A ver, que se vea la pantalla. Y me decís si se ve. Un segundito. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí. Bueno, pues muy bien. Pues bueno, como ya he comentado antes, Pérez, mi parte o la propuesta que hemos hecho ha sido sobre deficiencias de habitabilidad y déficit de confort. Es cierto que esto es un tema que ahora, y más que nunca, parece que está más en auge, puesto que los edificios, como ya todos sabemos, van cambiando. Los edificios han ido cambiando y prácticamente desde que nos bajamos del árbol hemos ido avanzando y evolucionando hasta poder llegar a un conjunto, porque realmente un edificio no es solamente la envolvente, sino es un conjunto de instalaciones y una envolvente que nos proporciona ciertas cualidades y ciertas condiciones a las que hemos ido, digamos que, desarrollando para poder, bueno, pues tener la actividad que sea pertinente en ese sitio, ¿no? Sí es verdad que a la misma evolución del edificio se nos han ido la evolución de los propios usuarios,
Porque cuando hablamos de oficina, bueno, el uso es un poco, digamos, aséptico, entre comillas, ¿no? O, digamos, muy marcado y muy delimitado. Pero, sin embargo, cuando nos encontramos con edificios de vivienda, pues, ya todos hemos sufrido el que cada usuario tiene una percepción de la situación bastante distinta. Incluso, bueno, pues yo no sé al resto de vosotros, pero a mí concretamente el confinamiento ha sido casi un detonante porque todo el mundo ha usado su vivienda de verdad, por lo menos aquí en el sur, que estábamos muy acostumbrados a vivir en la calle, y de repente han empezado a aparecer problemas donde no existían, ¿no? Algunos están argumentados y otros son simplemente psicológicos, que creo que son propios del efectos secundarios del confinamiento. Pero es cierto que los usuarios hemos cambiado nuestra manera de usar las viviendas, ¿no? Por centrarnos en el residencial, ¿no? Como he dicho antes, al fin y al cabo, la parte que nos corresponde a nosotros, vamos a dejar las instalaciones, por lo menos por mi parte, tengo que dejar las instalaciones a los especialistas, ya sean ingenieros o ya sean compañeros arquitectos que estén especializados en instalaciones. Yo de instalaciones sé lo justo y necesario, me gusta acotar y saber de lo que no sé, tener más claro lo que no sé antes de que lo que puedo saber, ¿no? Y con respecto a la envolvente, hemos de decir que la envolvente al final es la caja que alberga todas esas instalaciones y que, por lo tanto, nos va a dar cobijo y va a dar las condiciones básicas y fundamentales y primarias para poder desarrollar la actividad que tengamos. Por eso la calidad de esa envolvente y la sensación que nosotros vayamos a tener en el interior es muy importante, porque todas las máquinas que nosotros vayamos a meter, todas las instalaciones y todo lo que le vayamos a añadir es eso, es un añadido a lo que es lo que nos va a recubrir, nos va a envolver. Ya sabéis, o si no lo sabéis, yo os lo comento, cuando se realiza la certificación energética, realmente el primer cálculo que se hace es la demanda energética, porque la demanda energética es qué nos pide esa envolvente para nosotros poder alcanzar unos valores de confort que nos marca la normativa que proceda, ¿vale? Pero esa es la base de todas las condiciones de la envolvente, ¿no? Poder alcanzar unas condiciones marcadas. Y como he comentado al principio, conviene saber de dónde vamos, de dónde hemos salido y hacia dónde nos dirigimos. Porque, como ya sabemos, desde que nos bajamos del árbol y entramos en la cueva, los cerramientos, lo que es la envolvente en sí, tanto fachadas como cubiertas, la quinta fachada, ha ido evolucionando de una manera, y en el último siglo, de una manera bastante importante. Desde casi el medievo, en el que toda la inercia térmica se confiaba al espesor, casi que ya a finales del 19, cuando se empieza con la multicapa, hasta la situación y la dirección en la que nos encontramos, que es los edificios de consumo casi nulos. Quiero decir que es que la envolvente es tan ideal y tan perfecta que nos deja unas condiciones interiores fantásticas para casi no tener que tocar. Pero claro, evidentemente esto también nos trae unas consecuencias que es un poco la situación en la que nos encontramos y en la que tenemos que trabajar, porque realmente nuestro objetivo durante todo el proceso evolutivo es mejorar esa habitabilidad y ese confort. Me he tirado como conceptos básicos porque he creído que lo primero que teníamos que hacer era definir, porque cada uno tiene una idea distinta de lo que puede ser habitabilidad y de lo que puede ser confort, ¿no? Y lo veremos porque realmente incluso la RAE no lo define, ¿no? Que la habitabilidad es la cualidad de habitable y, en particular, la que con arreglo de determinadas normas legales ya nos marcan ahí un patrón de normas, pues tiene un local, una vivienda, lo que sea. Y el confort es el bienestar o comodidad material. Aquí he querido entrar en un segundo detalle, es volver a definir la palabra bienestar, porque al venir de una conjunción de dos palabras, pues nos dice importantes cosas. Y yo, por resumir, me quedo realmente con la tercera, que es el estado de la persona en el que se hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Es decir, que se siente bien tanto física como emocionalmente. Y ahí es donde nos encontramos esta situación singular, ¿no? Porque, entonces, ¿qué es la habitabilidad? ¿La habitabilidad y el confort es lo mismo? Sí, pero lo que ocurre es que el confort no empieza en el punto donde se considera la habitabilidad. Todos sabemos que el artículo 3 de la LOE nos marca las condiciones que deben de cumplir el edificio y uno de ellos, aparte de la funcionalidad, la estabilidad, uno de ellos es la habitabilidad, que cumple higiene, salud, protección contra el ruido, ahorro de energía y aislamiento. Y los parámetros de confort realmente empiezan no en el cero, empiezan un poquito más hacia adelante.
¿Por qué? Porque puede ser que las condiciones para ciertos espacios no lo cumplan en el 0 y para otros espacios pues lo llegan que cumplir hasta el final, porque nos encontramos, como hablamos, de los consumos casi nulos, que la sensación de confort la tiene bastante avanzada el proceso de habitabilidad, ¿no? Bueno, pero claro, ¿esto en qué situación nos deja a nosotros? Pues nos deja en que ahora todo lo que tenemos que hacer es medir, porque teniendo unas normas, teniendo unos parámetros, como decía antes la definición de habitabilidad, que nos marquen unas pautas y unas reglas, si queremos alcanzar un confort y garantizar que ese confort existe, lo siguiente que tenemos que hacer es poder cuantificar. Y ese realmente es el trabajo del perito. El trabajo del perito tiene que ser cuantificar los valores existentes, medir con los equipos que correspondan y poder realizar una comparación con los valores exigidos. Porque realmente eso es el punto donde tenemos que alcanzar. Cuando hacemos una pericial de un edificio, la sensación, o cuando en la primera visita, porque las impresiones de los usuarios siempre son los primeros que cantan. Tú no vives en ese edificio y evidentemente cuando llegas, pues tú no sabes si hace mucha calor, si hace mucho frío, si se moja, si no. Pero sí es cierto que para tú poder cuantificar y objetivizar esa sensación, tienes que cuantificarla. Y eso es muy importante, porque de cara a una reclamación o de cara a saber decir si está bien o está mal, la única solución que podemos tener es medir. Y para hacer un buen trabajo y para poder ser objetivos, necesitamos ser científicos, tener un procedimiento marcado, basado en datos objetivos que nos den los propios equipos y fundamental que esté muy argumentado, de manera que todo esté, pues, bueno, lo mejor posible razonado para que realmente no nos lleve a caminos de duda. Ya hablábamos, en alguna ocasión hemos comentado de las circunstancias, de las diferentes hipótesis, como decía Juan Luis al principio de su ponencia, las diferentes hipótesis que nos van a llevar realmente al empleo de una serie de equipos y esa serie de hipótesis y esa serie de equipos lo que nos van realmente a hacer un hilo conductor y argumentado, que es nuestro trabajo, poder argumentarlo para poder llegar a un final, poder cuantificar y decir, esto está fuera, esto está dentro, esto cumple, esto no cumple, cumple con los parámetros de confort que se establece para este tipo de edificios o exigencias que quiere el promotor o no. Y ahí, pues, me tengo que rendir, como siempre, a la frase de Lord Kelvin, ¿no? Que lo que no es medir es opinar. Y realmente, a nosotros como peritos, esto nos sentencia mucho. He empezado diciendo que realmente el leal saber y entender, pues sí, está muy bien. Evidentemente, la experiencia es un grado y eso no lo quita nadie, pero poder argumentar y poder medir y poder cuantificar, para nosotros como peritos es fundamental. Es fundamental porque esto permite pocas salidas y que al final las hipótesis se vayan desgranando y se vayan quedando en un hilo, en ese hilo que hablábamos, en ese hilo que llega a un final y a un final. Que si llega a dos finales muy dispares, como seguro que muchos de vosotros habéis encontrado cuando habéis visto dictámenes de compañeros vuestros, cuando habéis visto a la respuesta del vuestro, dice, pero ¿cómo puede ser que yo diga blanco y este hombre dice negro? Alguno de los dos lo estamos haciendo mal. O lo estoy haciendo mal yo o lo está haciendo mal él. La idea es poder tener las herramientas suficientes como para poder trabajar sobre esto y poder dar una objetividad y un rigor científico a todos nuestros trabajos. Hecha esta introducción, porque lo que quería era un poco empaquetar el inicio de todo esto para poder hablar de la importancia de la envolvente, que es lo que nos da esas características y esas condiciones de habitabilidad y de confort que estamos buscando. Lo que he querido tratar son, digamos que, tres parámetros fundamentales o tres parámetros que entiendo yo que son fundamentales, sin quitar que aparezcan otros y que existan otros, pero para centrarnos en el tiempo que tenemos también, tres parámetros fundamentales que, digamos, nos marcan las condiciones de confort, bueno, las condiciones de habitabilidad y un poquito más, ¿no? Y ese confort que estábamos buscando, ¿no? La primera es el aislamiento térmico, todos lo sabemos. El aislamiento térmico y más en esta última etapa de la evolución de la construcción, el confort energético, la garantía de la eficiencia energética se ha vuelto, pues, prácticamente fundamental. No hay vivienda que se precie que no se den con calificación energética tipo B, incluso alguna A, y por supuesto consumo de edificios consumo de edificios casi nulo, que se están desarrollando cada vez más en España, por suerte, ¿no? El segundo de los parámetros que debemos de ver, que entiendo yo que son fundamentales, es la humedad de condensación, porque esto sí afecta directamente a la habitabilidad.
Y está muy relacionado con esas características y esa evolución de características que le hemos ido dando a las envolventes para poder alcanzar ese confort o esa garantía o ese funcionamiento casi sin arrancar la máquina de aire acondicionado, ¿no? Y el último que quiero tratar también son las filtraciones de aire. Porque las entradas y salidas de aire realmente producen un desajuste en el confort del interior y en el disfrute del interior que en muchas ocasiones da más, o digamos, es algo difícil de controlar a priori, pero que su efecto, la consecuencia que trae esas filtraciones de aire, pues realmente repercuten en muchos parámetros, los cuales veremos luego, ¿no? Y un poco quiero que os quedéis con este esquema, que yo he dicho este orden de relación y podemos hablarlo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, porque al final todos están relacionados. Desde el aislamiento térmico o la falta de aislamiento térmico, las humedades de condensación seguramente están relacionadas con más cosas, pero con el aislamiento térmico seguro, con las filtraciones de aire también, igual en todas las direcciones. Podemos andar el círculo, podemos hacer diagonales, podemos hacer lo que queráis. Pero estos 3 parámetros son fundamentales para poder garantizar. Conocer estos 3 parámetros ante una serie de problemas son fundamentales para poder garantizar dónde está el origen del problema y extraerlo, siempre cuantificando. El esquema de que vamos a llevar a continuación es, voy a definir cada uno de ellos y voy a proponer las causas, las consecuencias y los equipos que habitualmente pues yo suelo emplear para poder cuantificarlo. La extensión realmente de cada uno de los equipos va a ser la justa y necesaria para que sepamos que existen esos equipos y que con el empleo de ellos pues se pueden alcanzar valores numéricos, ¿no? Que es un poco la idea de todo esto. El aislamiento térmico. Bueno, la primera pregunta que debemos hacernos es realmente ¿para qué sirve el aislamiento térmico? Porque aquí cada vez se pone aislamientos térmicos más grandes, aislamientos térmicos más pequeños, pero realmente ¿para qué sirve? El sistema de aislamiento lo que produce es el flujo de calor. De todos los edificios, la diferencia de temperatura que hay en el interior al exterior, se produce un flujo de calor. Ese flujo de calor es lo que hace que se reduzca para que el interior tenga las menos oscilaciones posibles y a partir de ahí, pues mantener esas condiciones estables, perfectamente estables. Cuanto más estable lo tengamos, menos recursos necesitaremos para alcanzar los valores de confort y, por lo tanto, será más eficiente. Las características fundamentales que suelen tener los materiales de aislamiento son la conductividad, la resistencia térmica y la transmitancia térmica, ¿vale? La resistencia térmica es la capacidad que tiene de aislamiento el cerramiento, ¿vale? Y la transmitancia térmica es la inversa de esta y lo que nos indica es la capacidad para atravesar el flujo de calor que tiene ese cerramiento. Digamos que como cuando he hablado de cerramiento, el aislamiento térmico es que ya he entendido que ese aislamiento térmico está dentro del cerramiento y por lo tanto forma un paquete. Pero ese espesor o esa característica que compone el interior va a hacer que varíe ese paquete siendo más estable o menos estable. El flujo de calor siempre va en la dirección de los cuerpos más calientes hacia los cuerpos más fríos, segundo principio de la termodinámica. Eso es importante saberlo, porque la dirección del flujo de calor nos va a dar mucha información dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos. No es lo mismo un verano que un invierno, todos lo sabemos, pero conocer la dirección del flujo de calor es muy interesante, de cara sobre todo luego a las técnicas que podamos emplear. Una vez sabido realmente para qué sirve el tema del aislamiento térmico, las características fundamentales que tenemos que saber, lo siguiente que deberíamos de tener cuando tenemos un cerramiento es, vale, ¿y yo ahora qué cerramiento tengo? Para poderlo evaluar y poderlo peritar, ¿qué cerramiento tengo? Lo fundamental, creo que son estas 4 características que tenemos que definir. Y a continuación tenéis puestos los equipos sencillos en los que debemos de basarnos para poder medir. Estos son algunos de ellos, como pudieran ser otros, pero estos son los que habitualmente utilizo yo y me van bastante bien. Lo primero que deberíamos de hacer es, digamos que caracterizar el elemento, porque eso nos va a dar pues bastante información, sobre todo de espesores. Aquí, en este caso, lo más práctico es el empleo de endoscopio para poder ver el estado de las cámaras, si existen o no, y luego el uso del pie de rey o el uso de cualquier elemento punzante. Hay equipos especializados, o sea, hay el equipo específico para poder medir espesores de poliuretano, por ejemplo, pero con el pie de rey valdría, porque lo que nos hace falta es pinchar esta punta que tiene el equipito, lo pinchamos en el fondo y esto a partir de ahí buscamos, le damos hasta que caiga y toque con el tope y a partir de ahí pues sacamos el espesor que tenga el aislamiento térmico.
La cámara, pues como he dicho antes también Juan Luis, lo que nos va a permitir pues entrar en espacios ocultos de difícil acceso y nos va a dar mucha información desde que existan hasta que no existan, hasta de que estén llenos de agua, hasta que no haya capas de embarrado, hasta muchísima información, hasta que no haya ni siquiera ni elemento. Pero en este caso, la propia composición o el propio estado en el que se encuentre la cámara es bastante interesante. Yo siempre le cuento a todo, y alguno que me ha preguntado siempre se lo he dicho, es verdad que ya el hecho de tener que meter un endoscopio en un cerramiento hace un poco destructivo, porque la idea es ser lo menos destructivo posible. Hay trucos, ¿eh? Hay trucos y trucos. Esto es con un taladro de un trompo normal, no hay problema, porque aquí no teníamos el recurso habitual que podéis usar todo, que son los enchufes. Si os metís por los enchufes y repartís el fondo del cajetín, accedéis rápidamente a la cámara de aire, digo, y luego a partir de ahí pues metéis la punta del boroscopio, del endoscopio, y podéis sacar todas las imágenes que estiméis oportunos. Es cierto que este tipo de endoscopios son de punta rígida y aunque son flexibles, pero son de punta rígida. ¿Qué quiero decir? Que cuando lo metes, luego tienes que ser un artista para poder girarlo y poder tratar de mirar otras zonas. Es complicado. Hay endoscopios que giran punta a 360 grados, pero yo personalmente pienso que son demasiado caros para lo que al final se obtiene. Porque hay más enchufes en la vivienda y si no, pues nos vamos a otra esquina. Pero el recurso del enchufe es muy buen sitio para poder hacer comprobaciones de espesores de aislamiento, ¿vale? Bueno, y después de todo esto, ¿dónde llegamos? Pues llegamos realmente a caracterizar físicamente lo que se ha construido, que es realmente lo que a nosotros nos importa. Sabéis que cuando hacemos un proceso de investigación, en un dictamen pericial, la información propia del proyecto es fundamental, pero luego tenemos un proceso de construcción que ahí es donde se empiezan a perder las cosas. Por una cosa o por otra, pero se empiezan a perder las cosas. ¿O no? Pero cierto es que en muchas ocasiones cuando existen distorsiones entre el uso previsto o la situación prevista y la situación real con la que nos encontramos, esas distorsiones hay que cuantificarlas y hay que, sobre todo, representar gráficamente lo que tenemos, ¿no? Y al final, pues, te sale una cosa tan sencilla como esto que te da realmente los valores que tienes que meter si tuvieras que hacer una nueva simulación de los cálculos que se han realizado con anterioridad en el proyecto, ¿no? Lo siguiente es poder ver la homogeneidad de los paramentos, porque sí, muy bien, acabamos de ver que medimos en un enchufe o medimos en un punto. Ahora, como yo sé que esto nada más que está sucediendo aquí o está sucediendo en esta esquina o no así. Bueno, pues lo siguiente es la termografía. No os he advertido que yo soy un enamorado de la termografía, me enganchó hace muchísimos años y prácticamente la llevo para ver todo, porque en muchas ocasiones se vende o nos venden, o algunos venden que la termografía sirve nada más que para las humedades y negativo, sirve para muchísimas más cosas y todo lo que quieras imaginar. Solamente hay que pensar cómo pensaría el flujo del calor. Bueno, pues aquí lo podéis tener. ¿Qué imagen nos da con una cámara termográfica? Bueno, pues lo que nos da la imagen realmente son intensidades de radiación. Nosotros lo que vamos a ver son los patrones de comportamiento. Y de esta manera podremos ver si existen alguna zona donde haya o no haya la misma cantidad de aislamiento porque se produzca realmente es una anomalía. No tiene por qué ser un problema. Simplemente puede ser una anomalía. Todos sabemos la diferencia que hay entre un daño y un defecto. Un defecto no tiene por qué causar un daño. Pues en este caso igual, la anomalía no tiene por qué causar un daño. Esta imagen lo que nos da es esa homogeneidad que nos permitirá poder avanzar en el proceso para poder continuar y llegar a una conclusión de ese diagnóstico, ¿no? Aquí en la imagen de la derecha, bueno, pues sí veis lo que está ocurriendo. Existe una anomalía, una diferencia del patrón en la parte de la última planta con respecto a la planta anterior, porque lo que vamos haciendo es, con termografía cualitativa, lo que vamos haciendo son patrones comparativos entre diferentes marcas, diferentes intensidades de radiación, donde nosotros sabemos o pensamos que debe de existir, que tiene que ser homogéneo, siempre y cuando el uso del interior sea similar tanto arriba como abajo. Por eso yo normalmente las termografías las suelo hacer en este tipo de casos casi a las 7 de la mañana. Son horas un poco raras, pero es cierto porque ya el frío de la noche, digamos que la temperatura de la caída de la noche se ha estabilizado. Es raro, no hay sol, no hay rayos directos que nos produzcan fluctuaciones y por la noche lo normal es que el personal no se mueva y haga oscilaciones térmicas en el interior con demasiada rapidez o abra ventanas y demás, y sobre todo en invierno. En invierno no abren seguro las ventanas
y quien quiera puede tener la calefacción, pero lo normal es que para dormir estén todos iguales. Y esto pues nos dará este patrón, lo cual nos permitirá, si volvemos otra vez al paso primero, poder comprobar y verificar cuáles son los espesores que tenemos, si son o no son, si corresponden o no corresponden, si existe esa diferencia o no existe esa diferencia, ¿vale? Luego, si esas mismas inspecciones las hacemos desde el interior, pues podemos también obtener la misma información. Aquí a la hora de visita no tiene que ser la misma, porque en este caso, por ejemplo, se utilizó el sol como fuente de calor y lo que se vio fue una cubierta de chapa en la que el aislamiento era una cubierta hecha in situ, con una chapa debajo, el aislamiento con lana de roca y luego otra chapa puesta encima. Pues bueno, pues se vio que existía una anomalía porque el patrón que nos debería mostrar en termografía debería de ser homogéneo y no fue así, no era así, ¿vale? O en el interior de este recinto, cuando esto era una oficina, donde se puede ver la carpintería y cómo marca algunas zonas que están más frías, porque en el exterior en ese caso pues era invierno y hacía bastante más frío. Esto nos da información para saber y poder obtener la caracterización más completa de lo que es el aislamiento, lo que es el cerramiento y si existe alguna deficiencia en la envolvente, la cual esté asociada al disconfort que podemos tener en el interior. El tercer paso que podemos dar es, bueno, pues hacer ya analizar un poquito más en profundidad el comportamiento térmico de ese elemento. Eso se hace con una termografía ya también, pero con una termografía cuantitativa, ¿vale? Porque en este caso lo que se caracterizan son los índices de aislamiento, ¿vale? Diciendo, vale, todo este frente de forjado debería de tener esta capacidad de aislamiento, esta intensidad de radiación. Se le ponen unas alarmas a las cámaras y a partir de ahí pues puedes ver de una sola pasada las zonas donde transmite calor de una manera o donde transmite el calor de otra. Hemos hablado que el flujo de calor va desde el interior, desde la parte más caliente hacia la parte más fría. Eso, en el momento que existe una interrupción, como antes bien dijo Juan Luis, por ejemplo, en el caso de los aplacados, cuando ponen los azulejos, se ven las discontinuidades porque el aire no permite el paso de la radiación, el paso del calor por conducción, lo hace solamente por radiación. Entonces, nos permitiría directamente de fachada, sin tener que hacer muchas historias, nos permitiría poder obtener una imagen global para poder cuantificar ya no solamente cuánto está perdiendo, sino poder cuantificar qué porcentaje de extensión está siendo afectada, ¿vale? Lo cual ya cada vez nos permite afinar más dónde está el límite y si lo aceptamos o no lo aceptamos, ¿vale? Ahora mismo lo que estamos realmente es caracterizando, localizando y cuantificando. Esta es otra imagen igual por el interior que a partir de unas gráficas, de unos perfiles de temperatura, pues nos permite saber esa afección por radiación que nos da la propia carpintería y la propia fachada hacia cuánto es capaz de afectar. ¿Cuánta distancia desde la fachada es capaz de afectar la radiación que nos emite este tramo de envolvente, ¿no? Eso es importante porque una carpintería excesivamente caliente en el interior lo que está haciendo es radiar calor. Y al radiar calor, el desajuste para poder conseguir unas condiciones estables es muy difícil, ¿vale? Y evidentemente, en este caso concreto, pues se daba. A pesar, y ya alguno de ustedes os lo había encontrado, de que en la pegatina de la ventana ponga Tesnal o ponga la marca que queramos. Las carpinterías son buenísimas. Vuelvo a repetir, las carpinterías normalmente son buenísimas y las marcas hacen unas carpinterías espectaculares. En muchas ocasiones los problemas nos los encontramos en la ejecución, no es el propio material. El proyecto está súper bien definido, pero luego tenemos un proceso de ejecución que igual que la envolvente ha evolucionado, voy a dar mi opinión, el proceso de instalación y los profesionales que lo instalan no han evolucionado o no se han preparado de la misma manera como, sin embargo, estamos aquí también nosotros, ¿no? Tratando de avanzar y seguir aprendiendo para poder llegar al origen de ciertos problemas, ¿no? Bueno, una vez caracterizado, visto las características de la envolvente y ya pues un poco analizar el comportamiento del cerramiento, otra de las cosas súper importantes es ¿y dentro qué pasa? Y en el interior, ¿qué es lo que ocurre? Para esto hay otra serie de equipos, como puede ser el termohigrómetro, ¿vale? El termohigrómetro, este equipo de aquí, lo que nos permite medir es de manera instantánea
la temperatura y la humedad del recinto. ¿Vale? Si lo pongo fuera, pues me medirá la temperatura y la humedad de fuera, pero claro, en la zona en la que estoy midiendo. Pero en el interior de la vivienda, pues lo que nos permite es obtener de manera instantánea tanto humedad como temperatura. ¿Por qué insisto tanto de manera instantánea? Porque en muchas ocasiones la humedad de condensación no se da en el momento que tú vas, o la falta de confort no se produce en el momento que tú vas, porque no hay una radiación, por lo que sea. Para eso tenemos este otro aparatito que es muy sencillito, que es como un pendrive, ¿vale? Que es un data logger, que lo que hace es recoger datos. Tiene un sensor de temperatura y un sensor de humedad, que tú lo dejas, son 13.000 lecturas, lo dejas, lo depositas en el interior y luego al final, pues, cuando llegas a tu casa o llegas al despacho, lo colocas, lo enchufas en el ordenador y te da esta magnífica gráfica. Este aparato tampoco es tan caro y podría formar parte perfectamente de los low cost más resolubles y más resolutivos que os podéis echar a la cara, porque realmente hay que saber colocarlo bien, porque no lo puedes colocar al lado de un radiador o al lado de algunas zonas donde pueda ser afectado por una fuente, pero cierto es que la información que te da en 10, 12 días o en 3 días, lo normal son 10, es fantástica. Es fantástica porque te permite saber los picos, dónde ha habido más temperatura, dónde ha habido menos, dónde ha habido más humedad, si la temperatura se ha mantenido estable. Eso es importantísimo porque eso ya nos va a dar muchísima información del comportamiento que tiene la envolvente y, por lo tanto, si alcanzamos o no alcanzamos esos valores que estamos buscando. Luego, por supuesto, tenemos las estaciones meteorológicas, las propias, las unidades móviles que podemos agenciarnos, que cada uno, yo no sé, yo tengo una aquí en mi casa, que por Amazon no sé si me costó 150 o 200 euros, pero te da de todo, pero esto es por puro friquismo, esto no es por otra historia. Y sin embargo, también tenemos las estaciones meteorológicas oficiales, que aunque están más lejos unas que otras de la zona donde nos encontramos, nos puede aportar bastante información, sobre todo en datos históricos. Ya ha hablado antes Juan Luis, hay un par de páginas, el Sun Earth, esa es fantástica, porque te da hasta la posición del sol a la hora que tú digas, el día que tú digas, el año que tú digas, haya pasado o venga futuro, o sea, a menos de que se acabe el mundo, pero ya lo tiene todo preparado y es estupendísima. Y hay bases de datos ya de estaciones meteorológicas, de lluvia, de precipitaciones, de humedad, de viento, de todo, estupendísimas en la red y ya gratuitas, ¿vale? Con lo cual hay que aprovecharlas, hay que saber cuáles son, que luego si no pasamos los enlaces. Y bueno, y lo que hemos comentado antes sobre la temperatura y el ambiente interior, ¿no? Que tanto la temperatura del aire, la temperatura interior de la superficie, como una temperatura relativa es importantísimo. Es importantísimo para saber ese confort. Sobre las condiciones ambientales hay que saber una cosa, porque, muy bien, ya dice el código técnico que tienen que ser 20 grados, ¿no? Nos han dicho que la temperatura de confort tiene que ser 20 grados. Bueno, pero 20 grados, ¿cómo? Y eso que pongo el higrómetro, pongo el termómetro y ahora 20 grados, sí. Realmente se mide así. Pero lo que pasa es que luego tenemos la otra contrapartida, que es la sensación térmica. Porque en la sensación térmica tú puedes poner aire acondicionado a tope, hasta que tú consigas los 20 grados, pero si luego tienes esa pared que te está irradiando calor, sí, tienes que moverte en la sala hasta encontrar el sitio donde diga tú, ahora tengo las condiciones de confort que me dice el código técnico, tengo 20 grados. Me pega el bofetón de calor por aquí de la ventana y me pega el aire acondicionado por aquí. Pero no se trata de eso. Se trata de encontrar ese equilibrio. Ese equilibrio es realmente lo que luego hablamos como sensación térmica. Que esa sensación térmica es la relación entre la temperatura del aire y la temperatura media de la superficie. Temperatura media de la superficie que se puede medir con la termografía y temperatura del aire que se puede medir con el termohigrómetro. Ese es el valor medio, ¿vale? Pero luego tenemos dos características que tenemos que tener muy claras. ¿Vale? La pared está en contacto con el exterior y evidentemente va a hacer una temperatura diferente a la que yo tengo aquí. Y las ventanas, que tienen coeficiente de transmisión distinto de la pared y siempre va a estar más fría o más caliente que la fachada, ¿cómo lo puedo hacer? Pues aquí existen estos dos valores que nos dan esta referencia para poder saber si somos capaces de que esta envolvente pueda cumplir con las expectativas que estamos esperando. Y es que la diferencia de temperatura que tiene que haber entre el aire y la carpintería no puede ser mayor de 8 grados. Si yo tengo 20 en el aire, que el código técnico nos ha dicho que como estamos bien, la carpintería realmente no puede estar a menos de 12. Si estamos a menos de 12, tenemos un problema en la carpintería. ¿Vale? Y sin embargo,
Con el cerramiento, pues tenemos esta relación. Si el aire está a 20 grados, en teoría, nosotros la pared, el interior, cuando toquemos la pared, cuando midamos la pared, no tocarla, cuando midamos la pared no puede estar a menos de 15 grados. Esa relación es importante porque es una manera cuantitativa de poder saber si la envolvente que estamos teniendo puede cumplir con las condiciones que le estamos marcando, ¿no? Cuando yo hablo de marcar, estoy marcando condiciones estándar que nos marca la norma, pero luego cada uno o cada promotor puede establecer las condiciones que considere oportunas, ¿no? Mientras que luego se cumplan o se prescriban para alcanzarlas, eso es magnífico. Bueno, esto es con respecto a la envolvente, porque ya hemos dicho que este aislamiento térmico es el que nos va a dar las condiciones térmicas, a priori, nos va a dar las condiciones térmicas de confort en el interior, ¿no? Luego, el siguiente punto de los 3 que hemos dicho, aislamiento térmico, condensación y permeabilidad al aire, es las humedades de condensación. Esto a todo el mundo nos trae los quebraderos de cabeza, porque uno piensa que todo está perfecto y que se ha hecho todo perfectamente como estaba prescrito tal, sin contar la mano de obra intermedia. Y de repente observamos que nos empiezan a aparecer esas manchas negras. Uf, esto es una locura, porque es que además tú ya no sabes de dónde viene, de dónde no es, realmente empieza a surgir el caos, ¿no? Bueno, pero ahí estamos un poco nosotros. Antes voy a poner un poquito de antecedente porque creo que es muy importante y de cara a los peritos que estamos aquí, esto es muy interesante. Mira, de un análisis estadístico que han hecho sobre daños en la edificación en 2013. Tengo la suerte de haber conocido a Manuel Jesús Carretero, que es un tío fantástico y con muchísima información, porque se dedican a analizar todas las patologías, todos los daños existentes en una serie de informes, ¿no? Y luego han hecho un resumen y un análisis mostrando en un estudio una clasificación, ¿no? Yo he sacado aquí el top 7, no he llegado al top 10 porque digo eran muchas y está igual, para lo que nos viene el top 7, ¿no? Quiero que os fijéis en una cosa. El 42% de todas, no de las 7, sino de todas, absolutamente todas, el 42% se la llaman las humedades. Las humedades se llaman el 42%. Uf, algo está fallándonos aquí. Pero lo mejor no nos viene ahí. Lo mejor nos viene realmente que el 42% de todo ese conjunto se produce en edificación nueva. Como peritos, es fantástico, porque en las humedades se ha convertido en un nicho de trabajo espeluznante. Es decir, te especializas, tu cámara termográfica, tu humidímetro, tu higrómetro, todos tus aparatitos y puedes tener un campo aquí espeluznante para poder trabajar sobre él y poder diagnosticar conociendo. Ya un poquito menos, realmente, de todo ese paquete que hemos hablado, sí, la filtración es la que se lleva la palma, ¿no? Pero son las humedades de condensación las que se llevan el 14%. Bueno, no está mal, oye. Luego, de la otra mitad se lleva su trozo. Evidentemente, esto hace que las humedades tengan muchísima trascendencia en la edificación, muchísima trascendencia en la construcción, ya no solamente en la que ha existido, sino en la que nueva que se está construyendo. Y por daros un dato más simplemente, que no he apuntado aquí, pero las primeras causas de todo esto siempre pon que son falta de esmero. Es decir, el proyecto está perfectamente definido, está todo definido, es luego la falta de cuidado y esmero lo que hace que se empiecen a producir este tipo de condensación, ¿no? O de humedades, perdón, no de condensación, de humedades. Nos metamos a todas dentro del paquete. Bueno, pues volviendo a la misma línea de antes, que es la humedad de condensación, porque sí, a mí me sale moho, me sale hongo, pero esto es condensación. Sabéis que el truco de saber si es condensación o filtración es pasar un pañito con lejía, si lo dejas, lo limpias y no hay ninguna huella, ninguna degradación del paramento, lo propio es que sea, digo lo propio es que sea humedad de condensación. Esa superficie pues, se ha enfriado y se ha condensado, ¿no? Porque realmente los edificios siempre están buscando su equilibrio hídrico. ¿Qué significa? Que si dentro hay una presión y fuera hay otra presión, pues hay una presión que con la temperatura asociada lleva una cantidad de vapor de agua y con la temperatura asociada exterior lleva otra cantidad de vapor de agua, siempre van a buscar ese equilibrio. Igual que hemos dicho que el calor hace lo mismo, pues aquí el vapor de agua realmente también busca otro equilibrio. Ese equilibrio va cediendo. Por eso si nosotros hacemos los edificios muy impermeables, ahora nos empiezan a aparecer otros problemas. ¿A cuántos de ustedes nos han dicho,
Yo no tenía nada en mi casa, ahora he cambiado las ventanas, las he puesto Climalí, porque para el personal Climalí es todo. Las he puesto Climalí y ahora me cae agua y tengo condensaciones. Claro, es que unas ventanas que eran malas cumplían otras condiciones sobre la permeabilidad al aire, lo cual hacía reducir la condensación. Ahora que has puesto unas ventanas fantásticas, pues empiezan a aparecer otra serie de problemas, porque ese vapor de agua que trata de equilibrarse y salir al exterior, pues ya no puede con la misma facilidad que antes. Pero como se encuentra el cristal, al tocar con el cristal, tiene una temperatura menor, se enfría y acabamos donde acabamos. Bueno, sí, pero ¿en qué punto se produce la condensación? Bueno, se produce realmente donde se produce la temperatura de saturación, que es lo que llamamos luego la temperatura de rocío, ¿no? ¿Dónde se produce? ¿En qué momento de cerramiento? Porque si estamos hablando de que tanto el flujo de calor como la presión de vapor de agua va en una dirección o van en otra, ¿en qué momento? Hoy, ¿vale? Porque esto daría para otro día, me voy a centrar solo en las humedades de condensación superficiales, porque luego están las todavía más entrelazadas y más cruzadas, que son las intersticiales, las condensaciones intersticiales, que se producen en el interior del cerramiento y que luego acaban dando la cara. Tardan más, pero luego acaban dando la cara, pero se producen en el interior y eso ya daría para otras jornadas, ¿no? Bueno, en definitiva lo que buscamos es esto, pero nosotros como usuarios, ¿qué es lo que sufrimos? Bueno, pues de manera inmediata, lo normal y lo habitual es que la superficie se humedezca. La prueba evidente son las botellas de agua de una temperatura. Te iba a decir botella de agua, aunque ya por la hora podríamos decir la copa, cuando nos tomamos una copa en un bar, ese frío del hielo, cuando condensaba en la cara exterior por la temperatura del ambiente. Y condensaba ahí, dejaba una gota, que lo que hacía era una condensación. Ese proceso se produce también de una manera menos exagerada en las paredes, en las ventanas sabéis que se produce así. El segundo efecto que se produce es algo a medio plazo, que es que cuando empieza a aparecer la aparición del moho. ¿Y el moho qué es lo que busca? El moho busca un ambiente tranquilo, un ambiente con poca luz, un ambiente con poco movimiento de aire y un ambiente con una humedad a partir del 80%. Esa humedad superficial es ideal para el crecimiento del moho. Y luego, ¿qué luego ocurre? A largo plazo, el problema que tenemos cuando esa humedad se concentra ahí, lo que tenemos es un aumento de la conductividad y de las pérdidas energéticas, porque todo el cerramiento ya empieza a perder las características iniciales por las que estábamos. Evidentemente, esto es una cosa muy a largo plazo, pero que no deberíamos de perder de vista. Esto es una conjunción de factores que, dependiendo de cómo se relacionen, pues tendríamos que analizar unas cosas u otras. Empiezo. Evidentemente, la humedad relativa interior y la temperatura interior juegan un papel fundamental, porque esa temperatura, esa relación, nos va a dar la temperatura de rocío. ¿A qué humedad condensa esto? Si tengo 20 grados y un 70% de humedad, algunos recordarán, luego lo tengo por ahí, la tabla ciclométrica, me voy y me dice, venga, pues tú condensas a 14. Es decir, cualquier superficie que esté a 14 grados, claro, el vapor de agua se nos transforma en agua y humedece la superficie esa. Ese es el primer parámetro. Ahora entra a jugar la temperatura exterior. Sí, pero claro, eso también tengo que ver qué es lo que pasa afuera. ¿Tengo frío o tengo calor? Eso, ¿cómo se analiza? Con el puente térmico. Tengo que saber el salto térmico. Mejor que el puente térmico, el salto térmico. ¿Vale? Y por último, la resistencia térmica, que es lo que hemos hablado al principio. Esas características de esos elementos que me permitan, si dentro de la superficie tengo esa diferencia de 8 grados o de 5 si es cerramiento, para poder que se produzca ese puente térmico, por lo tanto, esa superficie baje de temperatura y salte. La temperatura de rocío, quiero decir, que es la temperatura superficial y es lo que vamos realmente nosotros buscando. Nuestro objetivo es buscar la relación, encontrar la relación entre estos 4 puntos para poder determinar si somos capaces de alcanzar esa temperatura superficial nefasta. ¿Vale? Antes deberíamos de tener en consideración dos valores que solamente solemos manejar uno y creo que es importante que recordemos los dos. Uno es la humedad relativa y otro es la humedad absoluta. De la humedad relativa todo el mundo sabe. Mira, la humedad relativa, quien más, quien menos, tiene un higrómetro, mide y te dice 70% de humedad. Pero luego hay otra muy importante, que es la humedad absoluta. Porque la humedad relativa realmente lo que nos da es la relación que hay entre el vapor de agua contenido en el aire y digamos,
la relación con el vapor de agua que podría contener como máximo. Eso nos da un porcentaje. 80%, 70%, el 100% está lloviendo en el interior. ¿Vale? Lo normal, el código técnico está marcando entre el 55%, 60%, el 30 y el 70 te dice las condiciones de confort. Y el código técnico, las clasificaciones higrométricas que hace, en la clase tipo 3, en la higrometría tipo 3, marca que es un 55% y en la tipo 4 marca un 65%. Pero bueno, más o menos 65, 60. Y luego, sin embargo, está la humedad relativa. Porque la humedad relativa realmente es cuántos gramos de agua hay por metro cúbico de aire. Voy a ser muy pesado con esto porque ahora veréis. La relación entre la temperatura y la humedad son inseparables. Son Romeo y Julieta. No pueden, o sea, no puede vivir Don Juan, Doña Inés, no pueden, o sea, es un amor que tienen que llevar hasta el final. Porque la relación entre uno y otro, a mayor temperatura, mayor capacidad de albergar y de recoger humedad. Y esa relación va a hacer que exista un comportamiento. Y este comportamiento se me puede manifestar de esta manera. He sacado esta tabla sintetizada y realmente exponiendo los valores aproximados para unas condiciones estándar, ¿no? El invierno, si nos dicen que 21 grados y entre 21 y 23 y la humedad relativa entre 40 y 50, si yo lo meto en la tabla psicométrica, aquí tiene la temperatura, aquí tiene en estas curvas la humedad relativa y aquí tiene la humedad absoluta. Pues me saldría que entre 6 y 9 gramos por metro cúbico. Y, sin embargo, en verano, pues nos da entre 8 y 12 gramos. ¿Qué significa eso? Hay que tener en consideración que 9 gramos metro cúbico se puede obtener de muchas maneras, de muchas relaciones de este Romeo y esta Julieta, de muchísimas relaciones. Entonces, puedes ir a un sitio, tú ver que la temperatura del ambiente es 80% y decir, esto va a condensar. Bueno, perdona, ¿qué temperatura tienes? Porque cuánta humedad absoluta tenemos, porque si está dentro de los 9 gramos, tú estás bien, esto es soportable. Por eso esa relación nunca se debe de olvidar. Solo tendemos a medir, y yo cada vez que lo veo siempre tendemos a medir solamente humedades relativas. No hay que perder nunca de vista la temperatura, la humedad absoluta, porque es la relación entre ambas. Bueno, factores. El incremento del vapor de agua, las características del material y ambas. Aquí estáis viendo los resultados nefastos que puede producir esta cierta condensación o en una cámara sanitaria que hay una falta de ventilación, el propio terreno evapora agua y al evaporar agua te encuentras con la vigueta que está a otra temperatura porque tiene otras características, condensa. Y esto trae como consecuencia otra historia, ya no solamente una falta de habitabilidad. Porque sí me he encontrado familias que en plantas bajas, con forjados sanitarios, tienen humedad de capilaridad en los tabiques y dicen, pero si yo estoy despegado del terreno, ya te das una vuelta por el edificio, no hay ni una rejilla de ventilación y cuando abres, dice, vamos a abrir la cámara sanitaria, que no tiene puerta, tienes que abrirla a golpe, yo no tengo gafas, pero al que viene conmigo se le empaña las gafas siempre. Sale un bofetón, claro, toda esa humedad que no ha podido salir, ¡buah!, sale para afuera, pero si no, ¿qué es lo que hace? Transformarse. Os voy a contar un caso muy curioso para ir terminando con esto. Me encuentro con estas películas. Un radiador que tenía una pequeña pérdida y vemos que existen fugas en la parte del suelo, pero luego, esto es un ático, ¿vale? Y luego tiene fugas en la parte alta. Claro, cuando vemos fugas en la parte alta o el propietario ve fugas en la parte alta, dice, esto es de la cubierta, esto es de la cazoleta, esto es arriba, que el sumidero está mal ejecutado y está dándonos problemas. Bueno, total, nos venimos y vemos aquí, y le digo, aquí detrás, ¿qué hay? Y había un hueco de instalaciones, había un cajón de instalaciones que traía un bajante, ¿vale? Fijaros la sorpresa cuando abrimos el bajante. Las humedades de condensación en la vigueta de cubierta. Y entonces, todo esto estaba humedecido, todo el cerramiento y todo esto estaba humedecido. Fue magnífico, porque de repente encontramos en una cámara todo el proceso de transformación del agua. Es decir, el espacio con la cubierta que arriba tenía una temperatura y una humedad, se produce una humedad adicional, esto humedece en la zona, esto hace que este agua cuando no se mueva se trate de evaporarse, cuando llega a cubierta, cuando hace frío, se condensa y al condensarse vuelve a caer. De manera que lo que parecía una humedad de filtración por culpa de la cazoleta, que la comprobamos y la recomprobamos y ya la habían cambiado como 3 o 4 veces, fue este ciclo del agua encerrado dentro de un cajón. Fue estupendo. Todos los días se aprende algo y además es la actitud con la que hay. También es verdad que, y yo siempre recomiendo que no solamente hay que mirar para adelante, hay que mirar para adelante, para arriba, para abajo, para el lado, para atrás, para todos, porque en el sitio más inesperado es donde te puedes encontrar la pista.
Con las consecuencias, bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? La aparición de estas manchas, que realmente sabéis que son moho y es hongo, que si son puntos o líneas, pues son debido a puentes térmicos, pero que si son áreas extendidas, pues ya se debe a una falta de aislamiento, ¿vale? Generalizado. La consecuencia más gravosa, como ya sabéis, es la aparición del moho. Esto produce infecciones respiratorias, todo lo dañino que pueda hacer lo tienes ahí. Porque realmente el moho cuando aparece, hay muchos tipos, pero este concretamente, cuando aparece, está en la foto que tiene en el carnet, y como veréis, agradable cuando te entre en los pulmones, no lo es. Y la situación es cuando el hongo ya muere, que es cuando oscurece, suelta las esporas y es cuando es tremendo. Con luz ultravioleta, si pasas la luz ultravioleta, o se llama lámpara de Booth, ¿vale? Porque yo he buscado las linternas ultravioletas y tienen un rango de espectro muy, muy bueno, pero la lámpara de Booth está todavía un poquito más abajo en el espectro y te permite ver con muchísima más facilidad. Y nosotros lo que vemos ya es cuando el hongo ha muerto, pero esos armarios que tú abres y huelen a humedad, las chaquetas y las camisas, no os podéis imaginar cómo están. A todo el mundo se lo digo, sácalo todo, porque aunque no veas el hongo, eso está ahí, Cuando muera es cuando empieza a reproducirse y empieza a soltar esporas, cuando nos vamos a enterar de lo que puede. Esto es un cuadro base, ¿vale? Que tenemos que, dependiendo de la cantidad de humedad relativa que tengamos en el ambiente, pues la proliferación de un tipo de bacteria, un tipo de moho, un tipo de condiciones, pues son las que se dan, ¿no? Por eso siempre hay que mantenerlo entre 40 y 60. Si os habéis recordado antes, he hablado que 55 es un patrón normal. ¿Cómo podemos medir estas humedades, estas limitaciones? Bueno, pues la primera es midiendo los valores ambientales. Ese mismo higrómetro que estábamos hablando al principio nos permite medir la temperatura ambiente, las de superficie. Esto hemos hablado del humidímetro, alguien que había preguntado entre el higrómetro y el humidímetro. Ya los aparatos estos permiten varias opciones, múltiples opciones, que te permiten tanto medidas ambiente como medidas de... Un segundito. Como medida ambiente como medidas superficiales, ¿no? Se pueden pinchar, se pueden hacer de todo. Ya hay de todo. Esta tecnología te permite todo. Luego, nuevamente, el gran exitazo, este Data Logger, que es como un pendrive, que tú lo conectas, lo dejas, lo colocas. Vuelvo a repetir, hay que saberlo colocar, ¿vale? Pero que no tiene ningún misterio. Ahí os dejo la norma UNE donde te dice cómo colocarlo. Y a partir de ahí, pues nos da los gráficos. Lo siguiente, volvemos a lo mismo, porque en este tipo de cosas, como he dicho, que está asociado, esto es un círculo que tiene una asociación en todas las direcciones, tanto humedad como permeabilidad, como todo. La aparición de puentes térmicos, pues ya os podéis imaginar, baja la temperatura y por lo tanto se producen las condensaciones, tanto en cerramientos como en puntos específicos y concretos. Una de las grandes ventajas que tiene la termografía, reitero mi amor incondicional por esta técnica, es que permite una serie de herramientas las cuales pues poder determinar y poder determinar con antelación o poder marcarle unas condiciones previas nos permite anticiparnos un poquito más a las condiciones realmente que se pueden llegar a producir y por lo tanto localizar zonas potencialmente condensables, lo cual pues bastante adelanto en cualquier momento, ¿no? Igual aquí, ¿no? ¿Veis? Lo que nosotros le llamamos en termografía una isoterma, que lo que hace colorea, a partir de una temperatura hacia abajo, colorea toda la zona. Entonces, de una manera visual, gráfica y fácil, permite la visualización. Y ya, por último, después de haber visto los problemas con el aislamiento térmico, los problemas con las condensaciones, otro gran problema, y además bastante desconocido, son las filtraciones de aire. Las filtraciones de aire, que son in y ex, porque la gente dice las infiltraciones de aire, no, son filtraciones de aire, porque las filtraciones de aire se pueden producir desde el interior hacia el exterior o desde el exterior hacia el interior. Todos los edificios tienen que tener un intercambio de aire con el exterior, todos. Con esto no estoy queriendo decir que los edificios sean perfectamente herméticos, porque es que si son perfectamente herméticos y no tiene nada que controle ese intercambio de aire, empiezan a aparecer otros problemas, los problemas de condensación que estábamos narrando antes. Así que el intercambio de aire es necesario, eso hay que tenerlo de partida. Esa evolución que habíamos hablado al principio de la ponencia de cómo los edificios van a tender a cada vez la envolvente más compacta, más cerrada, sí, pero controlando otra serie de factores. Por eso no se puede perder de vista todos los parámetros. Estos intercambios lo que nos garantizan es, bueno, porque el aire por dentro es saludable. Y segundo y fundamental, la concentración de vapor de agua. Ya estábamos hablando
que esa concentración de vapor de agua sin controlar es lo que nos produce el caso anterior, que son las humedades de condensación. Esas filtraciones de aire se pueden producir de dos maneras. Una, si lo hacemos de manera controlada, eso es ventilación, y luego, si lo hacemos, si no sabemos ni por dónde entra, que esas son las filtraciones. Infiltraciones, si nos entra desde fuera hacia adentro, y exfiltraciones, si nos salen desde dentro hacia afuera. Aquí veis, por ejemplo, los sitios habituales por donde suelen salir. Esto es con termografía, ¿vale? Con termografía, en este caso, la temperatura del aire exterior es más fría. Cuando se pone un equipo concreto, pues, que permite que extrae aire hacia el interior, que ahora lo enseñaré, pues como podéis comprobar, se ven los rafagazos, ¿no? Siempre son tipo llama. Encuentros, evidentemente, por un cerramiento opaco es muy difícil que entre el aire, pero si existen una serie de encuentros con carpintería, con fisuraciones, con otro tipo de cosas que no tengamos de realmente controlar, pues, bueno, te puedes encontrar con esta amplia gama de enchufes, rodapiés, portabiquerías secas, es otro gran clásico, las tabiquerías secas, y por ventanas. Las carpinterías también son, vuelvo a repetir, son marcas fantásticas, con materiales fantásticos, incluso otras marcas que salen para sellantes que son estupendísimas. Y el otro día, hablando con uno de una marca muy conocida, le decía, tío, si el producto es magnífico, el problema es que hay que le tenéis que enseñar a la gente, o la gente tiene que aprender a aplicarlos. ¿Por dónde se producen? Bueno, mecanismos, puertas, todo aquel hueco que no esté realmente preparado para ello, ¿no? O controlado para ello. Los pasos de conducto, las chimeneas, los enchufes, todo esto. Las causas. Esto es fundamental también conocerlo. El desarrollo de la ponencia ha ido siempre primero describiendo lo que es, luego explicando las causas y luego las consecuencias y cómo medirlo, ¿no? Y en este caso, pues las filtraciones tiene varias causas. Una de ellas es la presión del viento. Si tengo una presión del viento, tanto sotavento como barlovento, pues a partir de ahí entra o sale el aire. Otra de las causas es la diferencia de presión. Esa diferencia de presión se puede producir también por la diferencia de temperatura. Si dentro tengo una temperatura y fuera tengo otra temperatura, hay una diferencia de presión y, por lo tanto, hay un movimiento del flujo del aire. Otros dos, ¿vale?, menos habituales, pero que suelen producirse, es la altura. Cuanto más subo, más presión tengo. Y la edad. ¿Por qué la edad? Porque la edad envejece a todos. Algunos mejor que a otros, pero la edad envejece. Y el deterioro y el desgaste de los edificios, prácticamente con relación a las filtraciones, el 1% al año puede ser que lo vaya mermando, ¿no? Estos son estudios científicos. Tampoco hay el autor y todo. Vale, pero las consecuencias, me has contado todo esto, es magnífico, pero ¿y ahora qué es lo que ocurre con todo esto? Bueno, la primera consecuencia y clave es las corrientes de aire en el interior. Yo tengo un detector de corrientes de aire que nada más que me siento ya noto en la dirección en la que puedo ir corriendo, pero hay muchas veces que estás sentado en cualquier sitio, en tu sofá, tranquilamente viendo la tele y notas ese rafagazo puntual de aire. Y no tiene por qué ser la abuela, ni el espíritu ni tu casa está sobre un cementerio indio. No, simplemente es que existen una serie de infiltraciones que, debido a la diferencia de temperatura, no tiene por qué hacer aire, la diferencia de temperatura, pues se produce esa diferencia de presión y, por lo tanto, la infiltración. La segunda es la factura. Si yo caliento el aire de dentro, vuelvo a generar esa diferencia de presión por la diferencia de temperatura y, por lo tanto, el consumo eléctrico me sube. Hay ciertos estudios que me hablan que el número de renovaciones hora está relacionado, ¿vale?, con la diferencia o con el incremento de consumo, ¿no? Pero más que esta gráfica, que es un poco más liosa porque hay que transformar con Julio y demás, esta siguiente es magnífica, ¿no? Que las renovaciones a 50 pascales, que ahora explicaré que incrementa 5 kilovatios hora metro cuadrado de calefacción. Entonces hay que tener un poquito en precaución y en cautela, sobre todo energéticamente, todo lo que supone cualquier infiltración no controlada. ¿Vale? Las consecuencias, bueno, pérdida energética, la calidad del aire, malos olores, se producen en muchas ocasiones malos olores, ya sea porque venga de la calle o ya sea porque venga del vecino. Confort, superficie fría, cuando entra por la fisuración o por un encuentro mal resuelto que produce una infiltración entre la carpintería y la fachada, se enfría la superficie y, por lo tanto, luego puede producir una condensación. Ojo, con lo que hemos visto antes. La acústica, si entra el aire, entra el ruido, y las humedades directas por condensación, como acabo de decir, y la propagación de incendios. ¿Vale? En este caso, bueno, en nuestro caso es el que menos se da, pero los bomberos deberían y deben. Tuve la suerte hace tiempo de hacer una sesión con unos bomberos. Las cajas de evacuación, las escaleras protegidas, tienen unos ventiladores de extracción arriba para evitar la propagación de humo, que es por lo que suele morir la gente, no por llama. Bueno, pues lo siguiente, vamos a cuantificar
porque sabemos que nos entra aire o nos sale aire, o estimamos que nos entra aire, pero ahora tenemos que cuantificarlo. ¿Esto cuánto es? Pero vale, me entra aire, la corriente esta, pero ¿es mucho o es poco o tal? Y luego lo segundo es, vale, venga, es mucho, pero ¿dónde están? Es lo que vamos a hacer, ¿no? La primera cuantificación, y de momento la que yo sé, es a través del test blower door. ¿Vale? El test blower door, cómo funciona, es con un ventilador que se coloca en la puerta del recinto, de la vivienda, del espacio que sea, y lo que hace es poner en presión o en depresión la vivienda, de manera que el aire entra, pues por donde no nos quedamos al vacío. Ya a algunos se les salta la cara de susto cuando le digo vamos a sacar aire y nos vamos a poner en depresión, pero nada, no nos ponemos al vacío. La diferencia está en tratar de encontrar una diferencia de presión entre dentro y fuera para poder alcanzar unos valores que a partir de ahí poder determinar la permeabilidad de la envolvente o el número de renovaciones hora. ¿A qué se refiere esto? A las veces que la casa es capaz de renovarse sola. Pero mi casa se renueva sola de aire, pues sí, hemos dicho que la casa no tiene por qué ser impermeable y estanca el aire, entrará y saldrá el aire. ¿Por qué pongo a una presión? Porque normalmente la presión de referencia es a 50 pascales. Pero yo, ¿cómo sé cuántos son 50 pascales? 50 pascales viene a ser a unos 32 kilómetros por hora de viento. Tampoco tenemos en casa todos los días 32 kilómetros por hora de viento, pero es una velocidad de viento como la que dice, oye, ¿cuánto te consume el coche a los 100? Pues tú ya tienes ese patrón de referencia, porque ni tú ni yo vamos a 100 kilómetros normalmente, pues vamos a menos o vamos a más, pero ese 50 nos sirve para tomarnos de referencia. Nos da el flujo de aire, la permeabilidad de la envolvente, podemos determinar un montón de factores y la fuga de aire equivalente. Esto es magnífico, porque imaginaros con la fuga equivalente en este tipo de ensayo lo que hace es coger todas las rajitas y todas las fisuritas que tenemos por todo el recinto, toda la vivienda y sumarlo y de poder decir tú al propietario, tiene usted un agujero abierto de 300 centímetros cuadrados. Es decir, de 10 por 30 centímetros una ventana todo el año, en invierno y en verano. Ya, como hablamos antes, nosotros tenemos sensaciones relativas, ya esa relatividad ya uno la encaja en su escala. Esto es lo que nos da, nos cuantifica, nos permite decir si es mucho o es poco y a partir de ahí pues, poder tomar decisiones. Luego creo que hablará Isabel sobre los límites y los parámetros. Por suerte, ahora ya el código técnico nos ha marcado unas limitaciones, pero esto antes éramos unos locos los que hacíamos este tipo de ensayos, ¿no? Porque realmente como tampoco teníamos donde agarrarnos al tope, el código técnico siempre nos exigía un mínimo, nunca el tope, pero ahora sí ya hay tope, ¿vale? Y lo siguiente, bueno, ya sabemos cuánto, ahora vamos a ver por dónde, porque eso es muy importante. Pues como he explicado antes, con la termografía es una de las técnicas magníficas para poderlo encontrar. Aquí podéis ver, sin blower door ni nada, simplemente por la diferencia de presión natural que había entre dentro y fuera, por una diferencia de temperatura, cómo el aire salía de una manera espeluznante. La segunda herramienta es el anemómetro. Esto es un medidor es un anemómetro que mide la velocidad y la temperatura del aire. Este es de hilo caliente porque no me vale el de molinete, porque este es muchísimo más sensible. Y este me permite con muchísima más sensibilidad poder determinar la velocidad del aire. Esto también nos permite incluso hacer una clasificación de las entradas de aire. Quiero decir que si una entra a mucha velocidad es mayor que si una entra a menos velocidad, ¿vale? Lo cual es un trabajo muy laborioso, pero se puede llegar a hacer. Y lo siguiente es la medición de dónde está a través del humo, ¿vale? Es una técnica fácil, ¿vale? Simplemente, por cerrar un poco, hablar de que el secreto está en el confort y la habitabilidad en ese equilibrio. El equilibrio entre el aislamiento, la humedad, las filtraciones de aire. Y yo ya solamente comentaros que entiendo que el técnico, el perito, el arquitecto perito debe tener ese equilibrio entre demostrar desde la ciencia y poder compartir de la creatividad. Nosotros somos arquitectos, somos personas creativas por formación y somos científicos porque tenemos que ser personas inquietas. Y bueno, nada, muchísimas gracias por el rato y espero haber ayudado en algo. Muchísimas gracias, Israel.